Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a este momento de Explorando Psicología, en el que, reunidos con profesionales del área, nosotros vamos viendo cada vez más y más profundo cómo se está haciendo psicología, en el país. Renzo, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, también un saludo cordial a Cecilia que nos está acompañando hoy. Pues aquí muy contento también de poder otra vez dialogar con ustedes, entrar en esta pequeña charla para hablar sobre un tema en específico, psicología también, que si bien no es un tema que nosotros consideremos novedoso ahora, pero sí tenemos que considerar muchos nuevos aspectos que considerar en nuestro ejercicio dentro de lo que es la psicología en Bolivia. Y Renzo, novedoso en el sentido de que por lo menos aquí no lo trabajamos en realidad, y son cosas que vamos a ir conociendo. Y lo vamos a conocer a partir de toda la información y de todo el conocimiento que nos transmita Cecilia Tamayo. Ella es psicóloga de profesión y es una activista hace muchos años por los derechos humanos de personas con discapacidad. Ceci, ¿cómo estás? Gracias, Alex. Gracias, Renzo, por la invitación. Muy contenta y emocionada de estar aquí, ya sea porque la psicología realmente tiene la obligación de trabajar este tema que ha sido dejado de lado, ¿no? Desde la formación se ha venido viendo educación especial y ya, pero la discapacidad como tal no se le está trabajando. Entonces es una gran oportunidad para mí como profesional con discapacidad trabajar y hablar desde la psicología. No sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos en la universidad, toda nuestra currícula, nosotros llevábamos 64 materias, ¿correcto? Solamente hemos tenido una que era psicología especial, ¿no? Y para el colmo tengo entendido que hoy en día, en muchas de estas currículas nuevas, actualizadas, pues simplemente esta materia ya no existe. Claro, y solamente la psicología de la educación especial, ni siquiera psicología especial, para hablar en globalidad, en la generalidad de todos los aspectos de las personas con discapacidad. Y la discapacidad abarca mucho más como el desarrollo humano de la persona sin discapacidad. Pero Ceci, empieza por favor a comentarnos un poquito cómo fueron tus inicios ya en el área laboral. A ver, es muy interesante tu pregunta, Alex, porque a mí me llamaban mucho por la hoja de vida, porque siempre estaba actualizándome sedentarios aquí y allá, sobre todo, no solamente de discapacidad. Entonces me llamaban. Acudí a la primera entrevista y el entrevistador, al solo verme entrar a la puerta, me decía, no, el cupo ya está dado, o sea, ni la oportunidad a presentarme quién era. Ahí se genera, y ahí lo vivo, el prejuicio social frente a la discapacidad. El estigma que les ponen a un cuerpo físico, ¿no? Sin hacer prevalecer la capacidad como ser humano. Me ha llevado más de 20 años poder estar aquí hablando del tema con conocimiento de causa y vivencia, ¿no? Vivencia propia, donde digo realmente la barrera actitudinal es la que persiste aún sobre la discapacidad. Pese a que hay mucha capacitación en las personas con discapacidad, puede ser en la sociedad, puede ser hasta en las universidades,
pero se queda ahí, se merma cuando tú hablas de derechos humanos y discapacidad. Sí, tú hablabas de una postura actitudinal. Tú decías, son las actitudes que nosotros tenemos las que más van a perjudicar en esta integración que se busca con todas las personas, sin necesidad de entrar a los detalles o a las características de cada quien. Me pregunto, ¿esta barrera actitudinal también es visible en el campo formativo, educativo, me refiero, en la universidad? Por supuesto que sí, Alex, y yo creo que es la barrera que más me ha marcado. Y como ya estamos hablando, en mi caso, es una de las barreras que más me ha marcado, porque la física la podía saltar, porque bien, si no había ascensor, podía subir gradas pidiendo ayuda a los compañeros, que siempre ha habido ese compañerismo. Pero ya la actitudinal es la que me ha marcado al ser relegada por varios docentes, ser relegada por algunos compañeros por la misma deficiencia. Pero ¿cuándo persiste la discapacidad? Cuando en medio me ponen la barrera de que, Cecilia, tienes que hablar más claro y fuerte. Allí ya está la barrera. Allí ya hay la discapacidad. Mientras no haya eso y la interacción sea plena, respetando mi deficiencia, no hay discapacidad. Entonces, lo que pasa con estas barreras que son actitudinales por la falta de conocimiento e información frente al tema, porque tenemos 6 tipos de discapacidades bajo una ley, bajo una normativa, ¿no? Entonces, pero eso sabemos en la universidad y esa es la gran interrogante que tengo. Sabemos, nos hemos formado bajo ese criterio. ¿Cómo podemos salir a trabajar para la discapacidad si desconocemos esos temas en la formación profesional de los 5 años durante las 60 materias, donde la discapacidad debería ser una transversal? Porque como hay personas adultas mayores, como hay niños, como hay adultos, hay también personas con discapacidad. Y a mí me preocupa un poco esto, porque como les decía, no quiero pecar tal vez de ignorante, pero según lo que yo he visto hasta ahora, pues incluso se ha eliminado cualquier tipo de materia, como les decía, que tenga que ver con temas de discapacidad. Estamos hablando de que posiblemente ningún colega nuevo, estudiante, tenga alguna idea de lo que realmente significa este tema, ¿no? Entonces, creo que en vez de ver en vistas de mejorar nuestra participación o nuestra respuesta ante este tipo de situaciones, pues estamos saliendo peor, o sea, con menos idea de lo que se tiene que hacer. Sí, y en función de lo que nos decía Cecilia, aquí hay un problema, ¿no? ¿Cómo es posible que profesionales psicólogos, sin importar el área en la que estén especializándose o trabajando, cómo es posible que exista todavía estas barreras, que impongan las barreras, cuando en realidad, muy al margen de todo, nuestra formación exige que nosotros tengamos una gran apertura con las personas para saber aceptar las realidades, las visiones, las limitaciones de cada persona? Entonces son cosas realmente chocantes. Ceci, tú nos decías en una preentrevista que tuvimos que habías logrado al final romper estas barreras, que sí lograste trabajar, por ejemplo, en SLIM, hiciste trabajo de calle con la alcaldía, que habías logrado eso, pero al final tú empiezas a trabajar con personas con discapacidad. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Y cómo fueron tus actitudes en este trabajo? ¿Qué es lo que me interesaría saber? A ver, si bien hemos trabajado en todo lo que es no discapacidad, digamos, era para generar esa apertura social,
y al final trabajar con el grupo de personas con discapacidad frente a un campo semiabierto, digamos, porque no se puede hacer las cosas al revés, como muchas veces se lo hacen, ¿no? Uh-huh. Se trabaja con las personas con discapacidad cuando la sociedad no está preparada para cuando salgan los chicos del trabajo colectivo que se ha hecho con ellos. Entonces, he trabajado en varias instituciones a lo largo de todos estos 10 años de profesión. Me he enfrentado con paredes, me he enfrentado con muchos obstáculos, los que sí se han podido sensibilizar, informar, no se han concientizado porque no se han roto esas barreras. Lamentablemente son prejuicios políticos, prejuicios sociales y prejuicios económicos. Pero por lo menos se ha sentado huella, se ha dejado huella y se ha sentado precedente de que la población con discapacidad sí puede, sí tiene capacidades cuando la población sin discapacidad te da esa oportunidad a trabajar, a que tú demuestres lo que eres, lo que sabes y lo que puedes. No, entonces, en ese sentido se ha abierto mucho el espacio para generaciones venideras. Mi generación en personas con discapacidad, por ejemplo, siento que son muy estáticos, muy pedigüeños. ¿Por qué? Porque no se han preparado, nos hemos dejado estar. La generación que viene y la generación actual ya se están empezando a profesionalizar, a abrir esos espacios, y la misma empresa privada primero, que quiero recalcarlo, y también las empresas públicas por mandato de ley están aperturando espacios accesibles, inclusivos, donde la primera barrera a romperse está siendo trabajada, que es la arquitectónica. Sí, nuestra ciudad está siendo andable, está siendo accesible, pero la barrera que más hay que trabajar y seguir brechando hasta que se rompa es la actitudinal. Y considero que mientras haya seres humanos, la barrera actitudinal va a seguir existiendo, porque las creencias y mitos sobre la discapacidad son muchísimos. Entonces eso merma que haya una inclusión real. En base a lo que tú mencionabas, Cecilia, el tema, la barrera actitudinal es la más fuerte. Y lo interesante es que esta no es una barrera que dependa directamente de la persona con discapacidad, sino de la persona sin discapacidad, ¿verdad? O sea, entonces como que el trabajo tiene que orientarse a ese perfil, ¿no? O sea, no tanto trabajar o orientarnos simplemente a trabajar de manera, bueno, sí necesita trabajo, necesita apoyo, el acompañamiento de personas con discapacidad, pero nuestras intenciones, nuestro esfuerzo tiene que ser a derribar estas barreras, más que todo, y eso tiene que hacerse con personas que no tienen discapacidad, romper estas actitudes, cambiar la actitud, ¿no? Cambiar en realidad la actitud, y que sea una actitud que precisamente promueva más la inclusión, y que no pensar en que no, mira, tiene una discapacidad, llevarlo al centro y que se quede encerrado en el centro, ¿no? O en su instituto. Exacto. No, si no tiene derecho a estar aquí, y vamos a habilitar este parque y dar todas las condiciones necesarias para que pueda participar en igualdad de condiciones, ¿no? Ese creo que parece ser el tema más difícil, hasta incluso el parque puedes trabajarlo, ponerle cemento, pero el tema es cómo hacemos entender a las personas que esa no es la mirada. Y creo que ese tiene que ser tal vez el objetivo de la psicología de aquí a unos años. Exacto, por eso decía que la discapacidad no es una persona, sino está en el entorno, es en la sociedad. La persona tiene limitaciones, pero cuando esas limitaciones se enfrentan a barreras,
ya no hay interacción correcta, ya la interacción se merma y ahí nace el concepto de discapacidad. Porque yo tengo una limitación física, funcional si quieren, pero cuando me enfrento a una grada y no hay ascensores, ya estoy en discapacidad, en condición de discapacidad. Y tampoco es una situación, porque esa grada no va a desaparecer de la noche a la mañana. Y mi deficiencia tampoco la va a hacer. Mi deficiencia me va a acompañar durante toda mi vida. Y en la etapa adulta mayor, se va a acrecentar por el tema de vejez y demás. Y lo mismo en la situación de la infraestructura, por ejemplo. No vamos a poder, como que no se puede tocar edificios patrimoniales para habilitar una rampa. Es que, por eso digo, o sea, priorizamos el edificio, o sea, la cosa, el cemento y la piedra, al bienestar de una persona, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Al desarrollo humano de la persona. Por eso, de repente, es mi motivación principal la lucha por los derechos humanos. Y aquí nace la Convención Internacional y las leyes que cada país tiene y que Bolivia lo ratifica en el 2008. Y se compromete, ¿no? A cumplir todo, garantizar sus derechos. Hay muchos compromisos, ¿no? Hay muchos compromisos, pero ¿dónde están los hechos? O sea, puedo comprometerme en papeles, podemos discursar, debatir, analizar aquí 10, 20 horas, pero ¿dónde está un hecho concreto? Sí, y yendo fuera de la parte, o sea, derechos humanos y política, pero en tu experiencia en el trabajo con personas con discapacidad, ¿cómo funcionan las familias actuales? Es decir, la familia está permitiendo, porque me estoy yendo bien abajo, ¿no? A la base, a la estructura, al inicio, porque si mi familia me encierra en un cuarto de inicio, pues yo no voy a poder hacer nada, pero si mi familia me da la oportunidad me apoya el momento en que yo quiero estudiar, en algunos casos me lleva, me acompaña, pues la cosa empieza a ser diferente. Exacto. Ese es un gran reto que he querido tanto. Después de haber conocido la parte social, digamos, como que me he metido en la familia, porque decía, ¿dónde está realmente la situación estructural? ¿No? Porque no lo veo tampoco como un problema, sino es una situación estructural, porque lamentablemente no se sabe ser padres. No hay un manual de instrucciones cuando te llega un hijo con o sin discapacidad. No te llega. Y más aún, cuando llega la discapacidad, no hay la capacidad, entre comillas, de los padres o de la familia de asumir esta situación, esta condición. Entonces, este duelo que se genera en el momento de que el bebé llega al hogar puede durar hasta que la persona con discapacidad se muera. O puede durar semanas donde la familia despierte y diga, bueno, hay que hacer algo, aquí está y hay que hacer algo. No, pero es un constructo social que la familia debe tener con el apoyo de la familia extendida, digamos. ¿No? Entonces, en casos que conozco, se han quedado en duelo permanente y son 40 años que la persona con el mismo diagnóstico mío son vegetales ahora. Claro, se dejan, como tú dices. Se dejan estar por comodidad de la familia
y luego por comodidad ya de la persona. Porque para el niño con parálisis cerebral a los 8 años que le hagan todo es cómodo. Entonces me acostumbro a tener esa facilidad. Te diré que para cualquiera, no con discapacidad. Yo conozco unos de 30 que siguen por ahí. Imagínate si para cualquiera o para todos y todas en general es cómodo, es más fácil y bonito. Para parálisis cerebral, más aún, ¿no? Entonces, la familia que va en ese sentido merma el derecho a la inclusión real de la persona con discapacidad. Lo peor de Ya, todo es que como que se lo ve como que es lo correcto de hacer. No sé si me dejo entender. Ya, Es que la lo haces- familia, lo haces por amor, claro, ¿no? ¿no? Y que te toca y que tienes que hacer, ¿no? No. Y se lo reafirma de ese modo. O sea, un amor equívoco de la sobreprotección, el sobreabandono y la aceptación. O sea, hay 3 condiciones bien importantes. Te sobreprotejo tanto que te anulo, o que te abandono y te aíslo. Y ahí están los institucionados, los que paran en el INAI, en el Gulter, en el IEI y punto. Y esta es el menos porcentaje de personas que han aceptado, han asumido y han empezado a valorar a la persona con discapacidad, trabajando para la persona con discapacidad. Para y con, me imagino, ¿no? Para, con y desde. ¿Por qué? Porque mi mamá ganaba, por ejemplo, perdón que tome mi ejemplo, pero es lo que más sé y desde lo que más puedo enseñar. Me decía nada, tú puedes. Tus hermanos lavan los platos y tú haces lo mismo. Así que nada que el asesino, no, tú vas a ser igual. O sea, en mi casa jamás he sentido esa diferenciación de que el asesino haga porque no puede. Y ahora que los 3 somos adultos, es lo mismo, ¿no? Mi hermana, ninguno me considera. Y a veces está bien, pero hay otras veces en que está mal. Sí. ¿Por qué? Porque han crecido en una normalidad falsa. ¿Por qué? Porque han desconocido el tema de la discapacidad. Por ejemplo, ninguno de mis hermanos se siente capaz de hablar del tema, cuando deberían ser los primeros en exponer, en saber desde la vivencia. Y eso es lo que pasa en casi todas las familias. Pero mira, Ceci, ¿cómo es factible que nosotros como profesionales, como psicólogos, podamos, muy al margen de lo que Renzo nos decía hace un momento, que es necesario trabajar también con la sociedad en general, cómo nosotros podemos formarnos, trabajar, o hacia qué tendríamos que apuntar si queremos realmente vernos inmiscuidos, incluirnos conjuntamente con las personas con discapacidad y hacer que su calidad de vida, pues, vaya en función a lo que la persona desea? Mira, el primer requerimiento es la formación de asistentes personales. Asistentes personales. A ver, vamos con eso. Asistentes personales. ¿En qué sentido me refiero? Porque, como te decía, si la familia va a ser su primer pilar fundamental de crecimiento, desarrollo, positivo o negativo, en algún momento esa familia estructurada o desestructurada, funcional o disfuncional, no va a existir. Por X, Z razones, se van, se mueren, se casan, no. Y la persona con discapacidad se queda sola con su deficiencia.
para mermar esa deficiencia y superar la discapacidad, los obstáculos que se presentan en el día a día, hay que empezar a formar personas en discapacidad. Entonces, ¿cuál es esta idea de la asistencia? El nombre no es muy bonito, porque claramente hago asistencia. El asistencialismo como tal es te doy, sin que tú no me des nada. El tema del asistente es más bien la reciprocidad, donde yo como persona con discapacidad te enseño cuáles son mis potencialidades y mis debilidades, para que en función de ellas cumplas esas necesidades tú como profesional. Te tengo que decir yo como persona con discapacidad mis objetivos, mis metas, mis requerimientos, mis necesidades, para que tú cumplas al pie de la letra todo, porque tú te vas a convertir en un apoyo. Tú no puedes agarrar y decidir por mí. La Cecilia hoy se quiere poner una chompa azul cuando yo quiero ponerme la chompa roja. ¿Me entiendes? Y para eso tiene que haber una comunicación fluida, una atención permanente, una convivencia diaria. Porque puede haber momentos en que mi lenguaje sea inteligible, no se entienda, o puede haber días en que no me pueda levantar por las contracturas musculares y tienes que estar tú como asistente por el compromiso adquirido a mi persona. Ya en otros países como España, Argentina, el Ecuador e Inglaterra son personas pagadas por el Estado. Por el Estado. Pero lo importante es conseguir esas personas altruistas de repente que quieran empezar a hacer estas gestiones aquí en La Paz específicamente, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa. Tengo una pregunta que creo que necesito que me la respondas porque me queda un poco, o sea, todavía no la tengo muy clara. Dale. Ya, tu experiencia profesional, pero también tú has estado, o sea, ejerciendo como psicóloga en específica con personas con discapacidad. O sea, me refiero a que has trabajado tal vez, como decías, con sus familias, que has trabajado tal vez individualmente con las personas. Y estoy entendiendo de que tal vez todos los problemas que en general llegan a tu consulta como psicóloga tienen que ver con esto que nos estás planteando en específico, tal vez tener un poco de independencia, un asistente, romper las barreras, los prejuicios dentro de la familia. Esos sean los temas más cotidianos que los cuales, y eso es lo que un psicólogo debería trabajar. Mira, para mí el 90% te puedo decir de consulta es esa. Y estoy muy orgullosa de decirlo porque me he convertido en un referente para las personas con discapacidad y sus familias, obviamente. No me cierro a personas sin discapacidad. Si quieren que las atienda, atiendo. Me han llegado casos, he atendido casos, pero dejo algo significativo y algo vivencial en las familias con discapacidad, como es aquello de que si ella puede, ¿por qué mi hijo no? Entonces, es algo que me marca y marca a familias que ahora están bien saliendo adelante con la discapacidad, ¿no? Y familias que negaban totalmente la discapacidad de sus hijos. O sea,
voy a lanzar una hipótesis, me dirás si estoy de acuerdo, si estoy por el camino correcto o no. Vale. Entonces, la psicología, actualmente lo que necesita el psicólogo que va a trabajar con personas con discapacidad, ¿qué necesita? No trabajar tanto con la persona con discapacidad en relación a su condición, sino la familia, ¿sí?, que va a resolver, que tiene que dar las condiciones necesarias para que pueda desenvolverse con la mayor plenitud posible. Obviamente temas personales habrán, supongo, pero ¿cuál sería lo prioritario? O sea, quiero que seas, procurar, sé que es difícil, pero procurar que seas específica para que yo mismo igual pueda entenderlo mejor. A ver, lo primero es que me veas como persona. Cuando va una X persona sin discapacidad a tu consultorio y te pide ser atendida, ¿a quién lo tienes? ¿A la persona o a su mamá? A la persona. Es lo mismo. Cada paciente con discapacidad debe ser atendido. ¿Y sabes qué nos falta? Herramientas. ¿Por qué? No puedes atender a una persona sorda, a un paciente sordo. ¿Por qué? Porque no sabe señas. Claro. No nos faltan herramientas. No puedes atender a una persona con discapacidad psíquica porque pensamos que son enfermos mentales, cuando no es así. No puedes atender a una persona autista porque no tiene estrategias de manejo. Uh-huh. Entonces, el paciente con discapacidad es tu cliente usual. La familia es la complementaria. Si tú ves después de las 6 primeras sesiones que realmente debes intervenir con la familia, porque es codependiente, porque es dependiente, recién. Porque a veces, ¿qué pasa con la persona con discapacidad? Que acude a un extra de la familia, porque hay cosas tabúes que no se tocan en la familia. Uh-huh. Por ejemplo, como este hecho de la sexualidad. Nadie nos habla de sexualidad. Y las personas con discapacidad no saben ni masturbarse. Uh-huh. Entonces, cuando no te masturbas a cierta edad, biológicamente, tu cuerpo te pide. Y tu cuerpo remite en otras situaciones emocionales, psicológicas y de la índole que tú creas. Entonces, ¿qué tiene que actuar ahí? Tú no le vas a decir a la mamá de Juanito: señora, su Juanito necesita que lo masturbe. No. Claro. Juanito tiene que decir: mamá, requiero una masturbación. ¿Cómo se hace? Se hace así, 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 pero yo no puedo hacerlo. Quiero que tú seas mi fan. ¿No? Es un casito que estoy trabajando muy fuertemente, en que realmente no hay condiciones de que la persona pueda masturbarse y necesita de alguien. Por eso otra vez vuelvo tal vez al centro o inicio. La asistencia en todo sentido es importante para la calidad de vida y desarrollo humano de toda persona, con o sin discapacidad. Porque a veces nos miran y nos creen que porque tenemos discapacidad no tenemos sexualidad, ¿no? Y más allá, ni siquiera es sexualidad, genitalidad, o peor, sexo, uh-huh. O más aún, una pareja. ¡Wow! Sí, es como que de pronto empezamos, tenemos realmente, o sea, tenemos creencias bien plasmadas y de alguna forma a veces pensamos que las personas con discapacidad, la única necesidad, entre comillas, que tienen es cubrir todo aquello que su discapacidad no les permite. Pero al margen de eso, ¿sexo? No. O sea, ¿para qué? ¿Para qué necesitas eso? Y la verdad es que las personas
Tú bien lo decías, cada persona es diferente y puede ser que requiera una u otra cosa. Ahora, no me quiero meter en la discusión que ustedes, no discusión, pero en el intercambio de opiniones que han tenido. Pero si quisiera mediar, Ceci, podríamos decir de que en realidad la actuación del psicólogo tendría que estar en 3 campos. ¿A qué me voy? A que si no logramos romper estas barreras, estos prejuicios sociales, va a ser bien difícil que la persona con discapacidad pueda ser incluida. Por otro lado, al otro extremo, si no logramos que la persona con discapacidad se sienta capaz de aquello que puede hacer, de explotar sus potencialidades de las que tiene, por mucho que la sociedad se abra, no va a haber quien entre. Y de pronto, ¿quién es el que está al medio de todo eso? ¿Quién es el que de alguna manera regula como que es la familia? Si no logramos que esa familia salga de lo que tú decías, esos duelos permanentes que en ocasiones se dan, pues la sociedad no va a cambiar y como que la persona tampoco va a tener la necesidad de hacer las cosas. Yo creo que las familias sí son parte importante, pero por sí solas no van a ir. Yo creo que ahí está nuestro primer llamado como profesionales para empujar a esas familias. Justamente por la triada que tú decías. Tenemos la sociedad, existe la persona y esa es la familia. Pero que la familia se sienta acompañada y acogida por alguien que le diga qué tiene que hacer. Yo quisiera terminar precisamente bajo los preceptos, ideas que estás compartiendo con nosotros, Ceci. Se me viene a la cabeza esta frase, ¿no? Que se utiliza mucho en sistémica, en terapia familiar, ¿no? Como está tu familia, está tu sociedad, ¿no? Y yo hago esa referencia al tema de que si de pronto tenemos que trabajar esta barrera actitudinal importante, el primer espacio tiene que ser el familiar, ¿no? Que es donde principalmente va a afectar a primera instancia, ¿no? Y además el entorno que va a definir si la persona con discapacidad va a poder potencializar todas esas potencialidad que tiene, valga la redundancia, o tal vez no, ¿no? Entonces lo dejo sobre la mesa también para debatir. Y yo voy a ir un poquito más allá, Renzo. Creo que antes de trabajar la familia tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos, a formarnos como personas de otra manera, y lógicamente que esto se vea reflejado como profesionales, en el sentido de estar abiertos, en el sentido de aceptar y también buscar nuestra propia aceptación, porque si bien estamos hablando de una temática que es real como es la discapacidad, también tenemos que reconocer que de alguna manera, aunque sea entre comillas, simbólicamente, tenemos nuestras propias discapacidades. O sea, que alejados no estamos. No, O sea, no estamos hablando de 2 realidades o 2 dimensiones totalmente diferentes. Entonces, ser como personas mucho más inclusivos, ser más comprensivos, y algo que hablábamos fuera de micrófono, sabernos comunicar. Aprender a preguntar, aprender a escuchar y aprender a expresar. Ceci, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado, por compartir todas estas historias, y además no solamente como anécdotas, ¿no? Sino estas experiencias que realmente nos brindan información, que es lo que más requerimos ahora. Gracias a ustedes, colegas, y yo me quiero quedar con algo bien simbólico, y de aquí adelante creo que va a ser, no creo, estoy segura que va a ser un largo trecho de trabajo donde la asistencia personal tiene que ser un logro para que la inclusión sea real. Para lo que tú has dicho, Lorenzo, que las familias estén bien estructuradas, para lo que tú dijiste, que la sociedad realmente sea parte de, ahí nuestros aliados de las personas con discapacidad van a ser los asistentes personales. Y esa gente va a ser gente valerosa, gente valiente, que asuma retos, formación, tareas y otras vidas también, otras formas de vida, ¿no? Que eso nos hace mucha falta. Gracias por la invitación y gracias, colegas, por compartir.
A vos, Cecilia. Muchas gracias igual a todos y todas quienes han participado y han escuchado esta charla. Ya vamos a estar hablando en una próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.